continuación, a las 8:45. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Turba en San Juan Zacatepeques quema subestación y patrulla de la Policía Nacional Civil en protesta por la muerte de pilotos de buses. Presidente afirma que estructuras como la línea dentro de la SAT siempre han existido porque son alimentadas por personas que no les gusta pagar impuestos. Abogado de esposo de Roxana Valdetti interpuso una denuncia penal contra juez que permitió que registraran viviendas de la vicepresidenta. Trasciende que la CC ordena que se lleve a juicio de nuevo al expresidente del Congreso, Rubén Darío Morales. Rusia instalará en Nicaragua una base satelital. El gobierno de Daniel Ortega afirma que esta construcción no es con fines bélicos. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. En San Juan Zacatepeques, un grupo de pobladores quemó la subestación de la Policía Nacional Civil y también una patrulla. Alrededor de 500 personas, entre pilotos y pobladores de San Juan Zacatepeques, enardecidos por los últimos ataques armados, donde han muerto al menos 2 conductores y un ayudante, le prendieron fuego y quebraron los vidrios a la subestación policial. Además, incendiaron una radiopatrulla de la PNC. Los incidentes dejaron al menos 2 personas heridas por arma de fuego. Tenemos un desorden público a raíz de un hecho negativo que se tuvo en la mañana del día de hoy. 2 personas fallecidas a bordo de un bus de las rutas sanjuaneras, y a raíz de eso pues la población tomó por la fuerza la subestación y son los destrozos que tenemos hasta el momento. Fue una turba bastante considerable, no se tiene ahí sí que el número exacto, pero sí fue un grupo de 500 personas aproximadamente. Oficial, se tiene también información que resultaron 2 heridas por arma de fuego. Estamos estableciendo esa información porque estamos ingresando acá a San Juan en este momento. Los disturbios alcanzaron también comercios, donde los manifestantes enfurecidos quebraron algunos vidrios. Incluso la mayoría de comerciantes cerraron inmediatamente sus negocios. Algunos pobladores de San Juan Zacatepeques pidieron seguridad a los pilotos del transporte público. Que la policía está para cuidar a los pilotos, pero a ver cómo pasó. La gente está cansada también de mucha violencia. Sí, sí, es que tantos ladrones que hay en la capital, ya no se puede andar allá. Antes pues poco más o menos se puede, pero ahorita ya no se puede. Que pobrecitos los están matando, sí, da lástima a esa gente. Sí. Ya las rutas de San Juan han sido blanco de ataques constantemente. Sí, claro que sí. Sí, pero bueno, ¿qué se va a hacer, verdad? Y estas acciones que se dan es porque no se prestan atención a las demandas. Y yo digo que tal vez sí, porque las autoridades sí, son los que no, a la hora de un problema, eso no acuden. Ellos siempre dejan que maten a la gente más claro. La policía tomó el control de San Juan Zacatepeques, mientras continúa el hermetismo sobre las próximas acciones que tomarán los pilotos que demandan seguridad. Por un momento la anarquía reinó en el lugar y se teme que esto pueda suceder este jueves. A través de un comunicado del Ministerio Público se ha manifestado su inconformidad con la decisión del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de absolver al ex concejal de la Municipalidad de Chiquimula, Max Cordón Orellana, de 73 años, que fue procesado por presuntamente haber abusado sexualmente de una niña de 8 años. La Fiscalía de la Sección contra la Trata de Personas del Ministerio Público afirma que apelará a dicha sentencia por considerar que
En la aprehensión de Max Eduardo Cordón Orellana se evidencia que salía de un autohotel con la menor de edad, pero el tribunal argumenta que no fue sorprendido en plena flagrancia, por lo que resolvió de esta manera. El Ministerio Público había solicitado una pena de 60 años de cárcel inconmutables contra el concejal de la Municipalidad de Chiquimula, más una multa de 500.000 quetzales. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Sigamos con las noticias. He de contarle que se ha resuelto reabrir el proceso penal en contra del expresidente del Congreso de la República, Rubén Darío Morales, esto por la pérdida de 82,8 millones de quetzales en el llamado caso MDF. Rubén Darío Morales, expresidente del Congreso de la República en el 2007, enfrentará audiencia de apertura a juicio por el desvío de 82,8 millones de quetzales del Congreso a la Bolsa de Valores MDF, por orden de la Corte de Constitucionalidad, que obliga a que un juez celebre audiencia detenida desde hace 6 años. Según lo explicó el agente fiscal del caso, Denis Herrera, ya fueron notificados de la acción de amparo que deja sin efecto una previa resolución de la máxima corte que detuvo el proceso en contra del expresidente del Legislativo por cerca de 6 años. Ahora tendrá que desarrollarse la audiencia de etapa intermedia, que tendrá que definir si será juzgado otro expresidente del Congreso. El agente de la Fiscalía Especial contra la Corrupción detalló que Morales fue presidente del Congreso en el año cuando presuntamente empezó el traslado de fondos públicos. Rubén Darío Morales enfrenta una acusación penal bajo los cargos de lavado de dinero, coacción, malversación de fondos e incumplimiento de deberes. Por el caso MDF ya fue condenado el también expresidente del Congreso, Eduardo Meyer, quien accionó contra la sentencia conmutable de 3 años de prisión que recibió en 2012. Y en el tema electoral, el inspector del Tribunal Supremo Electoral ha pedido un informe al Ministerio de Gobernación y a Gobernación Departamental sobre las fundaciones que sirven a partidos políticos. El Tribunal Supremo está a la espera que la Gobernación Departamental y el Registro de Ciudadanos le entreguen un informe sobre las asociaciones y fundaciones que han estado apoyando a diferentes partidos políticos. Entre los datos requeridos están los estatutos y la legalidad de estas, con el propósito de establecer con qué finalidad fueron creadas. Va en avance, estamos esperando en estos momentos que nos rinda un informe que solicitamos a Gobernación Departamental, así como a la Dirección de Registro de Ciudadanos para determinar detalles referentes a las inscripciones de estas asociaciones y, como les indicaba anteriormente, en relación a la finalidad por la cual fueron creadas, sus estatutos, así como también el aspecto de la legalidad. Y estamos en espera que nos rindan los informes para ser integrados y ya posteriormente hacer el informe respectivo y rendirlo a la autoridad competente. El inspector señaló que aunque se lleve a cabo la convocatoria de elecciones el próximo fin de semana, esto no afectaría la investigación, ya que son hechos ocurridos antes de este evento, por lo cual tendría que continuar su curso. Sí, todavía da tiempo, incluso déjeme decirle que si diera la convocatoria del 2 de mayo, eso no obsta porque son hechos anteriores, entonces esto no hace obstaculizar el trámite y el desarrollo de la investigación porque fue iniciada anterior a la convocatoria. Al contar con estos datos, la Inspectoría rendirá un informe al Pleno de Magistrados, donde se les hará saber si algún partido político incurrió en alguna ilegalidad al utilizar estas asociaciones para promoverse. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con la información. Hay de contarle que el presidente de la República asegura que estructuras criminales como la línea subsisten porque existen personas que no quieren pagar impuestos. El presidente Otto Fernando Pérez Molina explica que la existencia de una red de defraudación aduanera en la SAT no es nada nuevo y dejó claro que estas organizaciones criminales existen porque hay personas o empresarios
que no les gusta pagar impuestos al Estado. Sale a luz una red que por años ha estado defraudando al fisco. Nosotros esperamos que esta siga dando los nombres, que el proceso siga caminando, pero que se respete la institucionalidad del país, que es lo que nosotros estamos pidiendo. No estamos obstaculizando ninguna investigación, esperamos que esa investigación siga, esperamos que la investigación camine. Aquí falta mucho por develarse en esa investigación, incluyendo los nombres de los que propiciaban que esa red existiera. Esa red no hubiera podido existir si no hay gente que está evadiendo los impuestos y que no hubiera estado pagándoles a ellos para poder entrar las mercancías subvaloradas o cambiándole el nombre a las mercancías que estaban trayendo. Ante el aumento de protestas contra su gobierno, Pérez Molina pide tranquilidad a la población para evitar que se caiga en anarquía. Aquí hay instancias para todo. Usted tiene el derecho de petición y yo recibo ese derecho de petición, pero aquí hay instancias que tienen que hacer y debemos de respetar la institucionalidad del país. Aquí no podemos dejar que el país caiga en una anarquía. Ese es un llamado que nosotros estamos haciendo a la madurez, a la sensatez, a respetar la institucionalidad, a respetar que cada instancia haga lo propio, lo que tiene que hacer y si hay necesidad, mire, para mí sería muy fácil irme a presentar al Ministerio Público y a tocarle la puerta y lo que me van a decir es que no hay ninguna denuncia en contra mía. Entonces aquí hay que respetar los procesos que se tienen que dar, los procesos que se tienen que hacer. Lo que yo estoy diciendo, estoy abierto, estoy dando la cara, estamos de frente, estamos más bien nosotros también haciendo y colaborando para la investigación, tal y como se lo pedía el comisionado desde el principio, y vamos a seguir en esa postura. La familia de la vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías ha accionado legalmente en contra del juez que permitió el allanamiento de sus propiedades. El abogado del esposo de Roxana Valdetti y de ella misma, Mario Cano, interpuso una denuncia en el Ministerio Público contra el juez de paz de turno Sergio Mena Samayoa por permitir que se buscara en una finca de la propiedad de ellos en la montaña a Juan Carlos Monzón Rojas. Esta denuncia se viene a presentar por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y allanamiento ilegal, del cual han sido objeto varias propiedades, el cual él en su momento pues dictó una resolución para que se practicaran unas diligencias de exhibición personal. Creemos de que se ha estado utilizando la figura de la exhibición personal para realizar diligencias de tipo penal. La exhibición personal, como todos sabemos, se practica en algunos lugares públicos, llámese cárceles, llámese juzgado, llámese Ministerio Público o alguna otra entidad pública a la cual se dedique al movimiento de justicia. Mas, sin embargo, se están realizando este tipo de acciones en propiedad privada. Creemos, pues, de que este tipo de argucias que se tratan de utilizar y a lo cual se prestan también los señores jueces, pues creo que tienen que ser respetadas y bajo esa situación de imperio de la ley, el cual tiene que prevalecer, se está presentando la denuncia respectiva para que se investigue si incurrió en estos delitos. Según Mario Cano, la resolución del juez violenta el derecho de defensa y el debido proceso. Para Cano, Monzón no es una persona agraviada, sino es un perseguido por la ley. Entrada a la tarde de este miércoles en redes sociales corrió el rumor de que Juan Carlos Monzón Rojas habría sido capturado por las fuerzas de seguridad, pero de inmediato el rumor fue desmentido por el Ministerio Público. Lo que se reconoció por parte del ente investigador es que se efectuó un operativo en la finca San José Las Lágrimas, ubicada en el fronterizo municipio chiquimulteco de Esquipulas y en Ocotepeque, en Honduras, donde se presume podría haber estado escondido el exsecretario privado de la vicepresidencia, específicamente en un destacamento militar del Ejército Nacional, pero sin resultados positivos. Sigamos con las noticias. Otro de los sindicatos del magisterio, luego de lo expresado por el líder de la Asamblea Nacional del Magisterio, Joviel Acevedo, de que no se pronunciarían sobre la posible renuncia de la vicepresidenta de la República y también del presidente, pues ha salido a la palestra y ha dicho que ellos como organización sí estarán manifestando a lo largo de los próximos días. Miembros del sindicato llamado Magisterio en Resistencia anuncian que se unirán con las manifestaciones en contra de los hechos de corrupción dentro del gobierno y que exigen la renuncia del binomio presidencial. Lamentamos profundamente los ilícitos de defraudación aduanera cometido por el secretario privado de la señora vicepresidenta de la República de Guatemala. Precisamente por eso estamos convocando al Magisterio Nacional para la actividad que se va a llevar a cabo el día 1 de mayo, el día 2 de mayo y el 16 de mayo estaremos manifestando como Magisterio Nacional
libre, sin intromisiones, sin compromisos políticos y compadrazgos de ninguna naturaleza. Según los docentes, las marchas se estarán realizando a nivel nacional los 2 días y se estarán reuniendo en las diferentes direcciones departamentales de toda la República. Avisarles a todos los maestros y maestras que los puntos de reunión frente a las gobernaciones de todo el país, en virtud de la presencia que tenemos en todos los departamentos de este país. Vamos a hacer una concentración directamente aquí en la Plaza de la Constitución, los que vamos a estar aquí, y en el interior de la República los compañeros y compañeras maestros se van a reunir frente a las gobernaciones departamentales. Es lo que estamos programando. Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Y hemos invitado a 3, en realidad hemos invitado a los 4 profesionales que fueron convocados por el ministro de Finanzas para encabezar una comisión que haga propuestas para reformar la Superintendencia de Administración Tributaria, que atraviesa una grave crisis después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad desvelara una mafia político-administrativa para defraudar en aduanas. Nos acompañan 3 de los 4 convocados en esta jornada. El cuarto se encuentra fuera del país, en Sudamérica. Hoy está con nosotros Raquel Zelaya. Ella fue ministra de Finanzas y es presidente de la Junta Directiva de ACIES. Richard Eikenhead también fue ministro de Finanzas y tiene amplia experiencia en materia económica. Mario García Lara es directivo del Banco de Guatemala y no tengo nada más que decir que los 3 son expertos en materia tributaria. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Raquel, cuéntenos, ¿cómo fue la convocatoria? Pues a cada quien, el ministro de Finanzas nos hizo una llamada para invitarnos a acompañarle en un tratamiento del tema de la SAT sin mayores solo así referencias. Es que fue por teléfono, claro, y mencionó los 4 nombres. En mi caso yo le dije que yo con esos nombres me sentía cómoda y que había necesidad de hablar más en detalle. Entonces quedamos de hacerlo. Esa fue el inicio de la invitación. ¿Y ahora tuvieron ustedes una reunión con el presidente después de eso, Mario? ¿O fue con el ministro inicialmente? El ministro, a los 3, entiendo, no sé en el caso de Juan Alberto, pero los 3 nos habló telefónicamente. Simultáneamente estábamos preparando una reunión del G40 a la cual, independientemente de este proceso y de esta invitación del ministro, el presidente de la República se comunicó para tener acceso a una visita al G40, independientemente. Con el presidente no nos hemos reunido para este tema de la comisión en particular. No fue hasta hoy en la mañana cuando el presidente en la reunión del G40 explicó ya más las digamos, directamente cuáles eran sus aspiraciones respecto de la comisión. Richard Eikenhead, ¿debe entenderse esta aceptación suya al llamado del ministro de Finanzas para integrar una comisión que proponga reformas a la SAT como un apoyo político a un gobierno que se encuentra en este momento en crisis, o cómo debe entenderse? No, mire, yo lo miraría en 2 ópticas. Como ciudadano, Richard Eikenhead está molesto, indignado, decepcionado de lo que ha acontecido dentro de la SAT y dentro del gobierno en todo lo que tiene que ver con este escándalo. Y con todo el apoyo a que la CICIG, el Ministerio Público, sigan las investigaciones hasta donde deban llegar, porque hay responsabilidades que deben de ser asumidas. Pero Richard Eikenhead, profesional y exministro de Finanzas, tiene una preocupación por la ciudadanía, por el país hacia el futuro. Y en esa preocupación lo que yo he considerado es que si podemos contribuir a establecer las bases de lo que debe ser la ley orgánica de la SAT para que no pueda volver a ocurrir lo que ocurrió, para que podamos tener un ente recaudador que sea objetivo, transparente, apolítico y que tenga la capacidad de perseguir la evasión tributaria en Guatemala, estamos contribuyendo a la Guatemala del futuro. No tenemos responsabilidades en la Guatemala del presente, a la cual lo que queremos es nada más
contribuirle con soluciones institucionales como profesionales y como ciudadanos. Estaremos, como todos los guatemaltecos, siguiendo los acontecimientos y participando el 16 de mayo en cualquier actividad que diga el malestar que nos ha ocasionado todo esto a los guatemaltecos. Ahora, Raquel, pero en los últimos tiempos, digamos, toda la campaña de comunicación del gobierno ha sido tratar de desviar la crisis y hacer tratar de poner la atención de la ciudadanía sobre focos específicos. Es decir, primero fue decir que era una crisis de la SAT. Luego fue echarle la culpa única y exclusivamente al secretario. Ya no es ni siquiera el secretario de la presidencia, sino que un secretario. Y luego, por último, ahora resulta que ustedes salen a resolver ese tipo de problemas. Pues, es decir, en última instancia es inevitable que el gobierno los utilice a ustedes como una moneda de cambio para comprar tranquilidad. Bueno, mire, el presidente hoy en la mañana con el G40 inicialmente sí propuso, quiero que esta comisión ayude a designar el próximo superintendente, que ayude al próximo directorio y que también vea el tema de SAT institucionalmente. En ese momento, con todo respeto, le hicimos ver. Aquí hay una crisis política institucional, ¿verdad? Hay una crisis política que tiene que tener soluciones políticas. Raquel Zelaya considera que pasa por una renuncia de la vicepresidencia y porque de alguna manera se vea esto como no estoy haciendo otro tipo de acusaciones, sino la responsabilidad política de mantener por varios años una persona que finalmente está sindicada gravemente. Entonces, la parte institucional, administrativa, como ha dicho Richard, no es nada glamoroso, no creo que vayamos a ser ni juramentados ni acuerdo gubernativo, no, es un grupo de personas que cree poder acompañar un proceso donde tendrá que entrar el Banco Mundial, por supuesto tendrá que haber comunicación con el ministro de Finanzas, pero no pienso que sería de gran impacto mediático. Sí, que nos vieran trabajando con un proyecto que, digamos, antes de 3 meses no está listo. Lo tiene que ver el próximo Congreso. Y realmente vamos a intentar hacer una propuesta, dado que incluso con Richard estuvimos en los acuerdos de paz que ya delinearon la SAT. De ahí derivó su creación, ya venía en marcha, pero ahí quedó plasmado. Entonces nosotros con el compromiso de vida de intentar eso, yo no creo en lo personal, no esperaría del presidente que me manipulara a través de un anuncio de ese tipo, ni creo que lo iríamos a aceptar ni a tolerar. Este es un compromiso, como digo, poco glamoroso para la coyuntura que vivimos, pero ojalá haya oportunidad de prestarle apoyo a la sociedad para tener una institución como la debería de tener. Mario, la pregunta también es para vos. ¿Qué riesgo hay de que el gobierno intente lavarse la cara presentando a profesionales como ustedes haciendo esta propuesta para reformar la SAT? Bueno, el riesgo existe, evidentemente. Pero más evidente es la realidad de que hay un debilitamiento institucional en la SAT y en muchas otras instituciones cruciales para el combate a la corrupción. Lo que me mueve a mí y lo que he platicado con Raquel y Richard, entiendo también los mueve a ellos, es que, aunque es un lugar común decirlo, las crisis en realidad sí dan oportunidades para hacer cambios y para hacer reformas. Y digamos, lejos de estar temerosos de que nos vayan a utilizar o manipular, creo que es una oportunidad nuestra de utilizar la crisis para impulsar mejoras, impulsar rescates institucionales, empezando por la SAT. Yo creo que como sociedad debemos aprovechar esta crisis, esta evidencia de una debilidad institucional y de una corrupción generalizada, para entrarle a otras instituciones, entrarle a la Contraloría, entrarle al Ministerio Público, entrarle al Congreso de la República y al sistema electoral y de partidos políticos. Ustedes van a hacer una propuesta de reforma a la ley orgánica de la SAT. Eso inevitablemente pasa por el Congreso de la República para ser aprobado. ¿Qué confianza hay que un partido como el Partido Patriota, por ejemplo, o que un partido como el Partido Líder, que son ambos los que tienen mayoría en este momento en la legislatura, quieran aprobar una SAT que, por lo que decía Richard, busque justamente ser apolítica, enteramente técnica, autónoma en términos generales y apta para perseguir la corrupción, para perseguir la evasión, perdón? Bueno, yo lo veo de esta forma. ¿Qué es
lo que ha acontecido después de la crisis. Que la población salió, manifestó, ha habido una serie de mensajes, una serie que demostró lo que la gente está pensando. Nosotros, al hacer una propuesta que despolitice la SAT, que permita que tenga un consejo profesional, que la designación de quien vaya a ser el superintendente esté de una manera en que no sea político partidista, lo que estamos contribuyendo es hacer una instancia que le dé al ciudadano dos tranquilidades. Uno es que le va a haber un ente capaz de cobrar los impuestos. Y dos, que los va a cobrar objetivamente a todos los ciudadanos por igual. El tema es, ¿lo va a aprobar el Congreso? Depende de si la propuesta que seamos capaces de preparar tiene el respaldo de la ciudadanía. Es la sociedad civil la que tiene que exigir los cambios y es la que hoy tiene la fuerza para pedir a los políticos que ya basta de utilizar a las instituciones políticamente, que es momento de hacer instituciones serias, transparentes y pensando en el bienestar del pueblo. Ahora, pero es que el problema en realidad de la SAT no es político. Es decir, el gran problema es todo el problema de la sociedad, ¿no? Hay grupos corporativos que se aprovechan del funcionamiento de las instituciones. Es decir, en el caso de la SAT, el problema no ha sido que haya sido líder o que haya sido el patriota los que estén causando la manipulación, sino que más bien ha sido es un problema de corrupción monda y lironda. Y luego tenemos el problema también anteriormente precisamente de grupos empresariales que han influido, que pagan para adelantar toda la cuestión de la devolución del crédito fiscal, que son los que pagan para que pasen los contenedores en fly, etcétera. Es decir, no es solamente un problema político, Richard. ¿Cómo hacemos para evitar también ese tipo de influencias que no son necesariamente de los partidos? Estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando las instituciones son fuertes. Las políticas tienden a ser políticas diseñadas técnicamente. Miremos un ejemplo. Hay a quien le gusta y a quien no le gusta la política del Banco Central cuando sube o baja la tasa de interés. Pero está claro que no es una decisión que se toma por intereses políticos o por influencias de grupos específicos. Es una discusión técnica que termina en un directorio que es responsable de la fijación de la política monetaria. Bueno, en la SAT tiene que ser lo mismo, pero si el sistema está hecho de una manera en el que el directorio no responde a nadie, en el que el superintendente es nombrado por el presidente, es independiente del ministro, pero el ministro es el presidente del directorio. Ahí estamos creando las bases. Y además, claro, hay intereses de grupos de tratar de que no les sea aplicada la ley tributaria en todo su vigor. Por eso creemos que para el pueblo de Guatemala lo más importante es saber que hay una institución que hace su trabajo de una manera transparente. Cuando ustedes oyen en Estados Unidos temas de que el IRS, como le llaman allá a la SAT americana, está influida en temas políticos, es una unidad técnica que se dedica a cobrar. Lo que la SAT tiene que ser es una entidad que tiene que cobrar por parejo a todos por igual. Y se han depredado en algunas ocasiones, en algunas administraciones, en esta misma mesa, lo han dicho colegas, pues si llega un director de SAT y quita a 400 empleados, y no los quita únicamente que no esté el factor político latente. Así es que yo pienso que en combinación con lo que dice Richard, efectivamente la política se hace desde diferentes ámbitos. ¿Sí? 3 meses son suficientes para reformular una ley orgánica de la superintendencia. Y la pregunta es, ¿qué fue mal con la SAT? ¿Qué marchó mal con la SAT? Si es en términos generales una institución bastante joven. Bueno, yo creería por la experiencia que se ha vivido que ha sido no buena medida el tema de que sean vitalicios los directores. Se creyó un momento que esa era una de las garantías de estabilidad y en la práctica vemos con pena que ahí no hubo un desempeño responsable de asumir, digamos, ahora vemos directores tratando de tomar distancia, que qué tienen que ver ellos con lo que hace el director el superintendente. Entonces, ahí hay un tema. El tema de la nominación de los miembros del directorio que son postulados en esta comisión que acaba de terminar. Si se comprobara que efectivamente el decano que actuó por parte de la Facultad de Economía ya no estaba en funciones, todo eso bota el proceso. Entonces, creo que el tema de los escándalos, que aunque es un logro que haya 2 exsuperintendentes que uno está preso y el otro estuvo,
pues eso fue depredando la confianza, deteriorando la imagen, permitiendo una Carolina Roca, por ejemplo, recuerdo en un caso muy pequeño, la visité y me recibió con 4 personas. Como quien dice, aquí no hay pláticas personales ni privadas. Entre amigos. ¿Verdad? Pero cuando uno ve que hay superintendentes que se les ve tomando café o intercambiando en diversidad de lugares, eso ya pierde la distancia y la credibilidad ciudadana. Así es que yo lo que quiero insistir, porque sí es importante, ¿qué puede pasar en el Congreso? Mire, sí, la ciudadanía logramos que no se haga el prejuicio, sino el juicio de qué estamos intentando hacer. Solo la presión ciudadana, como ya ha pasado en otros casos en el Congreso, puede lograrse una aprobación en un momento electoral que va a ser difícil para todos, porque el tema político está muy depredado, la ciudadanía está muy alejada de lo político. Ahora, Mario, en hemos mencionado algunos temas abuelo de pájaro. Hemos mencionado lo de la politización que habla Richard, hemos mencionado lo de la falta de responsabilidad del directorio, hemos mencionado la contradicción que existe en que el ministro, de que la institución sea independiente, pero el ministro preside el directorio. ¿Y qué otros temas hay que mejorar? Yo creo que el tema, la palabra clave aquí es gobernanza o gobierno corporativo. En cualquier institución pública o privada, si es disfuncional la forma en que las distintas pesos y contrapesos que hay en la institución interactúan unos con otros, la institución está condenada al fracaso, pública o privada. Pero así funciona la Junta Monetaria, es un gobierno corporativo. Por eso, pero tiene que estar bien diseñado, ese es el punto. En la SAT, por ejemplo, uno de los mayores pecados es que la Junta Directiva, podríamos decir el director de la SAT, no es jefa del gerente general, que es el superintendente. Esa es una disfunción terrible. Responderle al presidente de la República. Así es. Ese es un cambio que hay que hacer evidentemente en la estructura del gobierno corporativo. Pero luego el directorio no pareciera responderle a nadie, no le rinde cuentas a nadie y terminan, como decía Raquel, eternizándose en una posición sin que la ciudadanía pueda decir, pero si usted no ha cumplido con su función, no nos ha mejorado la recaudación como se esperaba. Y si quieren, vamos a regresar al ejemplo del Banco de Guatemala, que lo conozco bien, pero ya que Richard lo sacó a colación, sigo con él. El Banco de Guatemala es sujeto a una auditoría permanente de la Superintendencia de Bancos, es sujeto a una auditoría externa que le da, digamos, una rendición de cuentas obligatoria que tiene que hacerle a alguien que está fuera de su estructura. La SAT no tiene eso. Entonces, no tiene una estructura de gobierno adecuada, no tiene una rendición de cuentas adecuada y no tiene una carrera administrativa adecuada. Que es algo que se puede hacer por simple decisión administrativa, reglamentaria, pero que quizás se pueda blindar también con un mandato legal de que haya una carrera, unos requisitos previos, académicos o de formación previa. Son temas que creemos que sí es factible proponer y que es necesario convencer a la sociedad y al estamento político de que deben hacerse esos cambios. Richard Aikenhead, 3 meses son suficientes para proponer una nueva ley orgánica para la SAT. Miren, hay estudios y sí, si no los quisiéramos empezar de cero, definitivamente no se podría. Nuestro trabajo es condensar estudios que se han hecho en el pasado, la reforma última que se ha tratado de empezar a implementar. El Banco Mundial ha hecho estudios sobre el tema. Es reunir la información y decir cuáles son los cambios de fondo más importantes que nos garanticen más transparencia, más independencia, pero más rendición de cuentas también. Y cómo al que sea funcionario de la SAT tenga una responsabilidad más grande, pero eso sí, voy a poner un ejemplo. Imagínense que para trabajar en la SAT yo tenga que firmar un papel en el que estoy dispuesto a que se revise y sea pública todos mis estados de cuenta y mi patrimonio y todo. Solo eso, el que ya no lo quiera, que no aplique a la SAT. El que va a estar en la SAT sabe que es un sujeto a permanente revisión para estar seguro que hay una concordancia entre sus ingresos y su nivel de vida, entre sus logros y todo. Segundo, que mencionaban hace un momento, imagínense que uno tiene un banco privado y hay un banco comercial en Guatemala, pero que el gerente del banco no le responde al presidente del banco, le responde a alguien más. ¿Qué va a pasar? Pues es las cosas que hemos visto que pasan. El juego del ratón y el gato entre el directorio y el superintendente. Entonces, lo que se necesita es cambios de fondo. Yo insisto, la coyuntura requiere otro tipo de decisiones, es un esquema político.
¿Qué pase con la recaudación estos 6 meses? De verdad, no puede ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que puede ser un diseño que permita que la recaudación de los próximos 15 años pueda crecer y ser más transparente, más profesional y más fuerte. Señores, ahí viene una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre en el corto plazo con la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿Ustedes se desentienden exactamente de lo que ocurra con la SAT? Todo esto va a ser responsabilidad del directorio actual, entonces. Y del ministro. O sea, es que ellos, esos, digamos, entrar en la coyuntura te inhabilita estar en la estructura. Y lo que es importante es el futuro de la estructura. La coyuntura debe ser manejada con mucha responsabilidad y quienes tengan responsabilidades tienen que pagar por las responsabilidades y quienes tienen deficiencias en el uso de su autoridad tienen que... Pero también no vamos a usurpar funciones. Eso de estar, yo le voy a ayudar a ver cómo elegir al director y al director, eso no nos toca. Y estamos clarísimos que usurparíamos funciones. No estamos capacitados ni es el entendido de lo que hemos aceptado. Ahora, ¿se ven ustedes muy contentos en esta misión que están adoptando? ¿Ven Pues, factible que se pueda mejorar? Mire, si ¿Usted que es muy entusiasta, Raquel? Si respondo por mí, yo ya se los contaba. Cuando estuve en el Consejo de Estado para la Ley de Tribunal Supremo Electoral, bueno, lo más florido que nos decían era fascistas. Ese es el año 1982-83. Y Amílcar Burgos me decía, mire, usted así, Raquel, usted así, mire, solo mire para adelante un Tribunal Supremo Electoral independiente, fuera de las garras del ejército, de los partidos de gobierno. Y nosotros cuando se instaló ese tribunal con don Arturo Gerbruger, ni nos invitaron. Pero yo en mi televisión me sentí muy correspondida y dije, no importa todo lo que me dijeron, se logró, ¿verdad? Entonces yo digo que si uno no es con ese compromiso con su país, sabiendo que que ganemos, no creo que haya mucho, pero por lo menos que no quede que tuvimos la oportunidad de contribuir y nos dio miedo el que se fuera a ver mal. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Queremos saber qué piensan los televidentes de esta conversación. Ellos se expresan por medio de las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos dice Claudia Sierra, creo que es solo para tratar de tranquilizar las aguas y que los procesos judiciales queden en el olvido. Nos dice David, triste porque hablan de cambios de la SAT. Aquí hay que cambiar la forma de recaudación, 85% es economía informal. Hans nos plantea, esos cambios es en los altos mandos, pero ¿cómo evitar las mafias en los puertos, agentes aduaneros, supervisores? Nos dicen también desde el tiempo de Balcells, la SAT no recibe el 2% y la deuda sobrepasa los 90 millones de quetzales. Y Alejandro nos dice, la situación de la SAT se resume en una sola palabra, desorden. También nos plantean siempre los mismos, siempre andan metidos en todo y nunca hacen nada. Son parte de los comentarios que se vienen teniendo en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Tenemos una segunda entrevista al regresar. Quédese con nosotros. Estamos a las 8:45. De vuelta a las 8:45, hoy día miércoles es un buen día para hacer análisis de coyuntura y para realizarlo nos acompañan dos personajes que continuamente lo están haciendo para sus propias organizaciones y para sus cenáculos. Hoy nos acompaña Alfonso Cabrera, quien es expresidente del Congreso de la República, ex canciller de Guatemala, un político de larga trayectoria. Bienvenido, señor Cabrera, gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Mario Polanco, presidente del Grupo de Apoyo Mutuo. Gracias, Mario, también por estar con nosotros. Parte del papel de Mario tiene que ver con la participación en el Foro Guatemala, que es un ámbito en el que se reúnen diferentes organizaciones, diferentes grupos y tratan de los temas más relevantes para el país. El Foro Guatemala se ha reunido muy recientemente con el presidente de la República y han tratado con él esta crisis que estamos viviendo, de modo que hoy es un momento oportuno para conversar con Mario y con Alfonso respecto de lo que estamos viviendo. Hablemos del manejo de la crisis. Es decir, la posición inicial del gobierno ha sido negación. Luego, posteriormente, ha ido aceptando pequeñas áreas hasta llegar a circunscribirla en un personaje, que es Monzón, y en una institución, que es la SAT. Es decir, ¿cómo ven ustedes ese manejo que ha hecho el gobierno de realmente un problema generalizado a todo el estado de Guatemala?
Indudablemente yo creo que eso responde a un plan estratégico para disminuir la valoración que hacen los guatemaltecos de la situación de crisis que se está viviendo, y que hubo una demostración increíble el sábado. Es que desde mi punto de vista es un hecho único en la historia política de Guatemala y que va a dejar reminiscencias en términos de la conducta electoral de los guatemaltecos de aquí en adelante, porque hay una especie de ola de ética, de moral hacia la política importante. Pero volviendo al tema, yo creo que están nuevamente desconociendo la inteligencia de los guatemaltecos, insultando la inteligencia de los guatemaltecos al pretender concentrar en una sola persona y en una sola institución el problema. Por supuesto. No aparece para nada la vicepresidenta. Bueno, de hecho yo creo que si hubiéramos sabido, los integrantes del Foro Guatemala, que iba a estar la vicepresidenta, seguramente o no habríamos sido ninguno o la presencia del foro habría sido Ahora, pero ustedes requirieron en esa reunión que no apareciera la vicepresidenta. No, nosotros tampoco podemos involucrarnos en tanto, pero sí hicimos las consultas y sí sabíamos que no iba a estar. De hecho, lo pensamos de manera bastante profunda cada uno de los que asistimos, pero tomamos la decisión de asistir porque, primero yo quiero aclarar, no soy vocero del Foro Guatemala, y no quiero hablar a nombre del Foro Guatemala, ¿verdad? Yo soy del Grupo de Apoyo Mutuo, pero el GAM es parte del Foro Guatemala desde el 2001, entonces tenemos ya 14 años de estar bregando juntos. Sí, ahora, pero la finalidad de esa reunión, ¿cuál era, Mario? Nos la pidió a nosotros el presidente. Nosotros no le solicitamos. ¿Y qué quería el presidente con esa reunión? De hecho, como nosotros estábamos con la curiosidad de qué era lo que quería, tomamos la decisión de llegar y simplemente escuchar. Y cuando llegara el momento, emitir algún tipo de opinión. ¿Y qué dijo el presidente? Yo creo que él evidentemente puede ser, como dice Alfonso, que todo esto responda a un plan estratégico, a lo mejor de desviar la atención hacia otro tipo de problemas, pero la realidad es que yo siento que hay una debilidad bastante grande en la forma que se está gobernando y concretamente en el presidente, porque él lo que hacía era justificarse constantemente. Pero además, ¿por qué es que yo digo que hay una debilidad? Porque constantemente está cambiando también de opinión. En algunos momentos aparece como fuerte, en otras condenando a la corrupción incluso, y en otras, como en esta ocasión, justificando lo que había sucedido, porque él lo que nos hacía ver es casi como que habían sido engañados en su buena voluntad por Juan Carlos Monzón, que ellos no tenían absolutamente ninguna idea de lo que estaba sucediendo y que también todo el proceso de elección de la SAT se había dado de la forma más transparente, haciendo consultas a Raimundo y Medio Mundo, y que lo habían logrado bien, pero que los habían engañado. Señores, pero eso en el fondo es evadir, como ya dijo Gustavo, la sustancia del tema. Este no es un problema exclusivo de Roxana Valdetti, este no es un problema exclusivo de Juan Carlos Monzón, mucho menos, y no es un problema exclusivo de la Superintendencia de Administración Tributaria. En realidad, todo nuestro modelo político se ha pervertido hasta el punto que es impulsado. Su motor fundamental es la codicia, el enriquecimiento rápido, más allá de la puesta en práctica de un ideario, de una visión respecto de cómo debe funcionar el país. En realidad, lo que promueve que la gente quiera llegar al gobierno, en términos generales, no hablo de todos, es la codicia, el interés por enriquecerse. Pero eso no lo asume y no lo aborda el presidente de la República, Alfonso. Yo creo que ahí nuevamente nos está dando una muestra de que sus asesores tienen una visión limitada y yo creo que equivocada de la realidad, porque buscan salidas, ¿verdad? Tan inmediatistas que no resuelven el problema. Pues llama la atención porque él se supone que es un general versado en estrategia, y lo que estamos viendo es precisamente lo que usted dice, buscando salidas a problemas puntuales de la coyuntura. Es decir, parece ser como que no viera hacia adelante. Yo no sé, pero yo me imagino, esa es una valoración que yo hago personalmente, que la escuela militar y que se nutre la inteligencia más bien en el planteamiento contrainsurgente que ha dejado todos esos
esas acciones y lo observan desde ese punto de vista. Si usted observa la forma en que se combate la delincuencia, va a encontrar un elemento en esa dirección. Contrainsurgentes. El mismo caso del sábado en el Parque Central, el poner cámaras a la vista para provocar reacciones de la gente, porque era una trampa, ¿verdad? Y la gente respondió de una manera increíble, ¿verdad? Respetó. Yo creo que hay que darle una lectura a eso, y el presidente ni sus asesores han tenido capacidad de leer adecuadamente lo que ocurrió el sábado. Mario, esa respuesta que el presidente ha ofrecido, me parece que la noche del día lunes, expresando que él recibe con claridad y con contundencia el mensaje que los guatemaltecos le envían con la marcha del día sábado, pero al mismo tiempo sin asumir ninguna responsabilidad, sin expresar ninguna vergüenza y, de nuevo, como ya decía Gustavo, limitando el asunto a un problema del mal comportamiento de un funcionario que nombró su vicepresidenta y lo convirtió en su secretario privado, lo colocó en posición privilegiada. ¿Es admisible esa lectura del presidente, esa que le transmite a la ciudadanía? A mí me ha extrañado esta postura de él, porque ya casi pareciera como que él es parte de esa sociedad que llegó a manifestar el día sábado. ¿Se declaró indignado? Casi. Sí, él se declaró indignado, condenó lo que estaba pasando, no avergonzado, sino indignado por la corrupción, ¿verdad? Lo que nunca dijo es que era corrupción de este gobierno, y tampoco acepta para nada que haya responsabilidad ni de él ni de la vicepresidenta. Él siempre está buscando la manera de exculparse. Y a mí no me extrañaría que eventualmente vean cómo caen nuevas cabezas. Pero también yo creo que hay que ponerle mucha atención a este momento que estamos atravesando, porque tampoco me extrañaría que empiecen a desviar la atención hacia otro tipo de problemas, hacia alguna situación. De hecho, yo creo que el reinicio de este caso MDF, que ojalá que haya justicia en ese caso también, pero el reinicio está en la línea de desviar la atención hacia ese problema. Ahora, en el caso, a mí me llamó la atención, por ejemplo, una columna que realmente es ejemplar de Óscar Clemente Marroquín, en donde él hacía un parangón entre el tratamiento de la crisis en Chile por parte de Bachelet con respecto al tráfico de influencias que utilizaron su hijo y su nuera para enriquecerse con negocios inmobiliarios, y la manera como se utiliza, como se está manejando la crisis aquí. En el caso de Bachelet, ella simple y sencillamente asumió la responsabilidad, dijo, bueno, mis hijos que sean juzgados. En cambio, en el caso de Guatemala, pues aquí se está buscando más bien un chivo expiatorio, una válvula. Que no es un inocente. Que no es un inocente tampoco, pues. Perdón, yo solo quiero referirme a eso, perdón. Sí. Es que para mí lo que está sucediendo cuando comparan, porque algunos se atreven a comparar lo que está pasando en Chile con lo que está pasando en Guatemala. Y si esto fuera la enfermedad en un cuerpo humano, para mí Chile sería un leve dolor de cabeza. Y Guatemala sería casi un cáncer terminal. Esa es la diferencia entre la enfermedad en un cuerpo humano. Y la gravedad del problema. Es que no hay comparación. Hay un elemento adicional que yo creo que hay que integrar a la reflexión, y es que si ellos no son culpables de la comisión de hechos ilícitos, son culpables por inútiles de haber puesto a ese tipo de gente que son sus empleados de absoluta confianza. No puede ser. Y por no haberse percatado del enriquecimiento no puede ser, porque no es que el secretario privado se esté robando los vueltos, ¿verdad? Pero es que arma una red de corrupción que afecta al Estado guatemalteco severamente. Alfonso, ¿se resuelve esta crisis con la salida de la vicepresidenta de la República, o en realidad termina siendo accesoria esa salida? Yo no creo que el pueblo de Guatemala, después de la demostración del sábado, se vaya a satisfacer con lo que le están dando, con lo que está promoviendo el gobierno ahorita y con la estrategia que le hacen sus asesores. Yo creo que hay un reclamo muy serio que los implica a los dos, pero que habría que buscar, yo lo que diría es que si ellos fueran responsables y serios y honestos, se deberían de allanar y someterse a los tribunales. En todo caso, si no tienen responsabilidad, van a salir exitosos, ¿verdad? Bueno, pero tampoco hay garantía con esos tribunales, ¿verdad? Es decir, vemos por ejemplo, que la jueza prácticamente dijo que las grabaciones presentadas por la CICIG en el juicio contra los que se lograron capturar, es decir,
no eran pruebas suficientes y que ella había decretado prisión por el clamor popular. Es decir, ¿qué garantía hay con un sistema judicial como ese? Lo que pasa es que hay toda una red de jueces corruptos que favorecen este tipo de medidas. No es solo esta jueza que dejó libres, llamémosle así. Yo sé que es una medida sustitutiva, pero están en su casa, ¿verdad? Estas personas, y eran los cabecillas de la banda. Exacto. Además de ellos hay otros jueces. El problema es cómo evitar que algunos casos caigan en manos de esos jueces, porque yo creo que son tan astutos que muchas veces, aunque entre por gestión penal, se las arregla para que llegue a determinados jueces que son los que los van a favorecer. Entonces, yo creo que el organismo judicial también tiene buena cuota de responsabilidad de todo lo que está pasando. No solo es en el Ejecutivo, también el judicial debiera de hacerse una depuración interna, porque no es solo el caso de la jueza que dejó libres a estos. Hay otra jueza que está bajo investigación penal y magistrados de la Corte Suprema de Justicia están buscando la forma de exculparla y de que quede como que nada hubiera sucedido. Señores, por un lado, el gobierno de la República está tratando de apartar de la responsabilidad y de la mira pública a la vicepresidenta, tratando de limitar la responsabilidad en el secretario privado, que ya no lo es, y en la Superintendencia de Administración Tributaria. Acepta prorrogar la CICIG, cosa que no había apoyado tiempo atrás, y acepta, por otro lado, propone, por otro lado, reformar la SAT. Eso es lo que está concediendo en este momento el gobierno de la República para tratar de aplacar la crítica y la oposición. El sistema político pareciera simplemente interesado en que lleguen las elecciones y se dé la sucesión del gobierno. ¿Van a verse afectadas las elecciones por esto que está ocurriendo o en realidad van a servir solamente como una válvula de escape para la crisis del patriota? No, yo creo que sí van a verse afectadas las elecciones. Las encuestas, muchas encuestas que yo vi en los últimos 2 meses, por ejemplo, indicaban que había arriba de un 70% de la población que no quería votar, simplemente. Iban a desertar de la elección. Entonces, yo creo que esta conciencia que se muestra tan compartida el sábado pasado va a producir una ola, decía yo, de moral en la calificación de los actores políticos y va a reclamar más. Y entonces yo creo que los actores políticos que están ahorita en la palestra, si surge una propuesta que podía ser alguno de los pequeños que están ahorita también, pero que no han surgido, que no tienen presencia, si hay una propuesta seria, interesante, sustentada, que señale políticas públicas para los problemas más graves del país, para por lo menos disminuirlos de alguna manera, creo que la población un porcentaje va a participar para apoyar una propuesta en esa dirección. Mario, ¿piensa lo mismo? Yo considero y tengo el temor de que haya ya una especie de componenda entre quienes van a la cabeza en las encuestas y quienes están gobernando en este momento. Y el patriota. Y que el que gane le tape cualquier error a como ha ocurrido ya en el pasado. Pero también yo quiero dar una idea. Y es que, por ejemplo, cuando ocurrió la crisis Rosenberg, se dio algo positivo en medio de todo, y es que se obligó al Congreso a que aprobaran la ley de comisiones de postulación. ¿Por qué no pensar ahorita en hacer algo y sacar algo positivo también? Yo no sé si cambiar toda la estructura del Estado es posible, pero podríamos tratar de hacer algo, como por ejemplo aprobar una ley de servicio civil, una ley que sea acorde a la realidad actual, para que los políticos dejen de ver al Estado como el botín al cual hay que saquear, y que despidan a todos los empleados cada 4 años y que nombren a los suyos. Muchas veces son los mismos, porque los empleados además muy astutamente migran de un partido a otro. Pero si hay estabilidad en todo el aparato público, se evitará que se empiece a ver, se evitarán otros casos como el de Juan Carlos Monzón, por ejemplo. Señores, muchas gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos ahora con Juan Carlos Sandoval para que él nos diga qué piensan nuestros televidentes y cómo se expresan en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Ana nos dice, a Valdetti ya no lo queremos ni ver, que salga del gobierno. El chef Villagrán nos dice, ese cuento de MF no nos los tragamos los guatemaltecos. La próxima mafia en caer es la de Lix.
Así van a olvidar el caso SAT, es lo que nos dicen. Y María del Carmen, excelente análisis. Sus invitados, todos muy bien preparados. Felicidades. Son los comentarios que tenemos en redes sociales. Vamos a ir a los deportes, a las noticias. Al regresar, entramos directamente al debate. Esta noche, Philip Chicola y Cristian Castillo. Usamos nuestro hashtag desde ya para que usted lo comience a utilizar. Se lo vamos a plantear justamente al volver. Quédese con nosotros. Estamos en Noticieros de Canal Antigua.